La hora viene y la hora es en que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Cuán profundas palabras encierra el significado de lo que acabamos de escuchar. Adoradores al Padre en espíritu y en verdad, porque tales adoradores es necesario que haya. Así está escrito. Dios es espíritu, y aquellos elegidos por Dios para vivir en el espíritu tienen que dejar de existir. Esto quiere decir que todo lo que el cuerpo humano, el cual la Biblia llama obras de la carne, ha muerto por completo. Ha sido crucificada toda carne en la cruz con Cristo Jesús. Y la maldad ya no existe en el corazón de aquel que, siendo hijo de Dios, tiene la naturaleza sin pecado de Cristo. Cristo nació sin pecado y murió sin pecado y resucitó sin pecado, porque Él sí es el ejemplo de vivir en espíritu y en verdad. Él aprendió de su Padre. Él nos enseña y nos dice que Él hace lo que su Padre dice, que Él dice lo que su Padre dice, que Él ve lo que su Padre ve y que Él es lo que su Padre es. Si Dios es espíritu, Cristo en su resurrección regresa al seno del Padre para recibir la glorificación que había dejado Él cuando, hecho un ser humano, se despojó de su divinidad y se hizo un ser humano con todas las necesidades que nosotros los humanos tenemos. Él permaneció más de 33 años en esta tierra. Y en más de 3 años de su vida pública, que así lo reconocen los que son disqueruditos en la historia del cristianismo, nos revelan que el Espíritu de Dios, morando en Cristo, fue el que le enseñó, lo capacitó y le preparó cuerpo para poder hacer la obra a la cual había sido escogido por el Padre. Y Él nos revela que para adorar al Padre no se necesitan los templos. Él habla de una iglesia sin techo, una iglesia celestial que mora en el corazón de Cristo, porque Cristo es la cabeza de la iglesia, es la iglesia en sí. Él vino a romper con las tradiciones judaicas en que los samaritanos adoraban en los montes porque la ley mosaica en la cual Dios proclamó sus leyes decía que como Dios se apareció en el monte Sinaí
Ese sería el lugar donde se le pueda adorar a Dios. La tradición judaica, la religión judía, decía lo contrario, que en el templo se tendría que adorar a Dios. Y había un pleito controversial entre samaritanos y judíos que no se podían ver por la diferencia de cómo adorar a Dios. Pero Cristo vino a romper todo ese tipo de situaciones y a decirnos que la verdadera adoración está en el corazón del hombre, hecho templo del Espíritu Santo, donde aquellos que nos llamamos hijos de Dios debemos de aprender a vivir en el Espíritu, ya no en las hechuras y chuecuras que practicamos según la carne. Eso debe de estar ya crucificado juntamente con Cristo. Cristo vino a hacer justicia. Vino a matar las obras de la carne, a acabar con ellas, para que el hombre aprendiese a vivir una vida en el Espíritu. Ya no bajo las normas y reglas que el hombre ha creado. Ahora el hombre debe de aprender a vivir en la santidad, porque sin santidad no vamos a poder ver nunca a Dios. Y mientras el hombre, aunque vaya cientos de veces a la iglesia o miles de veces, y digan que ahí van a adorar a Dios, están siguiendo unas normas litúrgicas de un culto planeado, en donde someten al Espíritu Santo al entendimiento de aquellos que practican esas normas, a los legalismos de las denominaciones y de todas aquellas iglesias independientes. Cristo vino a romper con esas tradiciones y nos quiere enseñar que la única manera que hay para agradar al Padre es vivir en la santidad, porque Él habita en medio de la santidad. Y no nos hagamos tontos, aquellos que decimos que ya somos salvos. Pónganse a ver su vida, hagan un análisis y van a poder ver que así como entran a la iglesia salen, no hay cambios. Entra Pedro y sale Pedro, entra Juan y sale Juan, entra Chema y sale Chema. No hay la transfiguración para que aquel que es hijo de Dios verdaderamente sea transfigurado a la imagen y a la semejanza de Dios. Pronto está Cristo. Ya no dilata en venir a hacer justicia. Viene un avivamiento que va a transformar el mundo. Va a romper con toda tradición y con todos aquellos grupos y los gobiernos que no han sabido implantar leyes en que verdaderamente el hombre vive en unidad, en paz con sus semejantes, en paz con Dios, consigo mismo y con los demás. Cada quien quiere hacer lo que se le pega la gana. Y esa forma de vida nunca ha dado resultado. La sociedad en cada país y en cada nación está en caos. No ha podido arreglar sus formas y normas de vida. El mundo está en una situación caótica y no queremos entender que necesitamos un cambio, renovando nuestra mente y nuestro espíritu para aprender a vivir en el espíritu. Eso no es religión, es una cultura de vida que se practica
en donde Dios habita en su reino, en los cielos. Y hay una oración que dice, venga tu reino y hágase tu voluntad, como se hace en la tierra, como se hace en el cielo, hágase en la tierra. Esa cultura emigra a la tierra porque no practicamos la cultura de Dios. Todos practicamos lo que mejor nos convenga a nuestros intereses y estamos viendo por ver cómo fregamos al prójimo, y perdónenme esa palabra, aprovechándonos de los más débiles, de los más ignorantes. Un mundo así siempre va a vivir en caos, en necesidades, en violencia. La violencia que nunca ha sido controlada por las autoridades. Gobiernos entran y gobiernos van. Y no hay cambios en ese sentido. El hombre se destruye a sí mismo. Es la peor plaga que existe en la tierra. Ni el COVID, ni el cáncer, ni cosa por el estilo es tan peligroso como es el corazón del hombre. Porque ahí se alojan las bajas pasiones, todos los malos pensamientos que salen a flote. Porque el hombre es el que agarra una pistola y la dispara, la pistola solita, ahí queda guardada y no causa ningún daño. Pero una vez que el hombre la usa con el propósito de exterminar a otro ser humano, aquella pistola se convierte en un instrumento de muerte. Muerte que viene en el corazón de aquel que dispara, de aquel que roba, de aquel que se emborracha, de aquel que le pega a su mujer, de aquel que no se hace cargo de sus hijos y que solo piensa en el sexo. Una sociedad con ese tipo de conducta no va a prosperar nunca. Siempre va a haber divisiones, siempre va a haber contiendas, siempre va a haber violencia, porque el hombre no se soporta a sí mismo. Si a alguien le está yendo bien económicamente, viene otro con envidia a quererle meterle tropiezo. Una sociedad así no funciona. Y esa es la sociedad en que vivimos. Hagan una reflexión si esta misma sociedad quieren que el día de mañana exista para sus hijos y a los hijos de sus hijos y se conviertan en malhechores, porque ese tsunami que hay en la sociedad va a tocarlos tarde o temprano y va a hundirlos. Las cárceles están llenas de delincuentes. Delincuentes que nunca supieron controlar sus pasiones, sus vidas, ni sus pensamientos. La maldad en el mundo prolifera cada día más y más y más. La falta de la moral en el hombre y en la mujer cada día está más y más y más al orden del día. Un mundo así es destrucción y es exterminación del ser humano. Entendamos, Cristo viene a hacer justicia y viene con el hacha para dar al árbol que no quiera enderezarse. Y ese árbol va a ser hecho leña y va a ser para prenderse en el fuego. Yo no quiero una vida de esas para mis familias ni para ninguno de aquellos seres humanos como yo. Por eso en este momento estoy tratando de darles una exhortación para que cambien su forma de pensar, su forma de vida y adopten la vida del Espíritu de Dios que es en Cristo, que no viene a instituir ninguna religión,
viene a enderezar nuestra conducta. Pero como no nos gusta cambiar porque los placeres son muy bonitos, aténganse a las consecuencias si no quieren ver cambios. Ustedes no quieren creer que hay un infierno y un fuego eterno para esas almas que desprecien la oportunidad que Dios está dando, la gracia de Dios que todavía existe y que les está diciendo, estoy tocando a tu puerta, déjame entrar. Cambia tu proceder y tu forma de vida para que no vayas a permanecer el resto de tu vida eternamente en un fuego que nunca se va a apagar y que vas a estar atormentado toda una eternidad. Este es un aviso de exhortación, no de regaño, sino en amor, para que todo aquel que escuche esta palabra reflexione y diga, hay mucha verdad en lo que se está comentando. Me arrepiento y quiero recibir a Cristo en mi corazón. No tienes que decirle más que, perdóname Señor, entra en mi vida y haz en ella tu voluntad. Es todo. Y deja que el Espíritu Santo haga la obra de transformarte a la imagen y semejanza de Dios que es en Cristo Jesús, en la unidad y comunión del Espíritu Santo. Amén.